Hola, ¿qué tal, chicos? Eh, ¿Se escucha ahí? A ver. Aló, aló, aló. Aló. Ya, sí se escucha. Listo. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a tener que avanzar la clase de eh, lo que es antebrazo. Ya hemos visto hombro, brazo, codo. Entonces lo que nos faltaría hoy día sería antebrazo. ¿Ok? Entonces empezamos con, con la definición o los componentes que forman el antebrazo, ¿no? En cuanto a la parte, en cuanto a la parte osteológica, osteología, y en cuanto a miología. Entonces, el antebrazo básicamente es el compartimiento, bueno, no es el compartimiento, es el antebrazo es el segmento de los miembros superiores localizado entre la mano y el brazo. Entonces, el brazo prácticamente solamente en cuanto a componente óseo era húmero, ¿cierto? La mano tiene muchos componentes. Vamos a ver que tiene huesos tarsianos, sí, perdón, carpianos, eh, los huesos del carpo, los metacarpos y las falanges, ¿no? Y el brazo solamente era por húmero. Pero en el caso de antebrazo, la porción de osteología solamente está representado por los huesos. Y van a ver que es muy fácil eh, ver, diferenciarlos a estos dos huesos. Al radio, en primer lugar, y a la ulna, o cúbito también, como quieran llamarlo. Le pueden decir hueso cubital, hueso ulnar, cúbito, ulna, quieran, ¿ya? Para hacerlo fácil, el radio siempre es el que está más lateral, hacia afuera, ¿ok? Hacia afuera. El cúbito es el que está más medial, o sea, hacia adentro, ¿correcto? Entonces, chicos, ya. Entonces, chicos, acá vamos a ver el hueso. ¿Qué vemos acá? Vemos que el antebrazo o forearm es todo esto, ¿no? Lo que dijimos, entre la mano y entre el brazo. Y en el antebrazo vamos a encontrar que hay dos articulaciones. La articulación del codo, que es la articulación formada por quién, por húmero y radio, la húmero radial y la húmero cubital, que ya vimos esto, qué tipos de articulaciones son, ¿no? Sinovial ambas, sinovial, sinovial ambas. La húmero cubital, ¿qué tipo era? Tipo bisagra. Y la húmero radial, ¿qué tipo era? Acá como esto solo gira para allá y para allá, sería de tipo elipsoide. Elipsoidea. ¿Listo? Entonces, eh, ¿qué más podemos decir acá? ¿Cómo podemos eh, ver cuál es el radio y cuál es el número? Perdón, cuál es el radio y cuál es el cúbito. ¿Cuál es el radio y cuál es el cúbito? Entonces, de manera sencilla, les dije, no, radio es más lateral, hacia afuera, lateral. El cúbito es más medial, hacia adentro, ¿correcto? Acá. Ya, entonces es la forma más sencilla de diferenciarlos. Ya en cuanto a
a forma, se van a dar cuenta cuál es cuál. Ambos tienen su cabeza, tienen su diáfisis, todo esto, tienen su parte distal, ¿no? Es muy fácil reconocer las partes del húmero y del cúbito, lo vamos a ver más adelante, chicos. ¿Ya? Entonces ya les dije cómo es la articulación del codo y por qué está formada. Le dije elipsoidea, o también puede ser condyle, es lo mismo, elipsoidea o condyle es lo mismo. Y son diartrosis, obviamente, ambas, ya. Ya. Entonces, vamos a hacer muñeca. ¿Qué tipo de articulación es? ¿Y por quién está formada? ¿Acá la ves? ¿La ves? Mira, ¿cómo es este? Radio. Este, la ulna o cúbito. ¿Está articulada? No, esta no se articula. Ahí hay un espacio. Entonces, la articulación de la muñeca nada más es por húmero, perdón, por radio y huesos del carpo, ¿ok? Entonces es la articulación radio carpiana. ¿Qué tipo de articulación es? Sinovial, obviamente. Sinovial, tipo elipsoidea o condilia, como querés llamarlo. Elipsoidea o condilia. Y es diartrosis también. Diartrosis, porque tiene amplio movimiento. ¿Ya? Entonces, estas son preguntas de examen, de pasitos, muy, muy, muy preguntadas. Esta de acá, esta de acá, esta de acá. Y esto también te va a ayudar. ¿Cuál es lateral y cuál es medial? Lateral, medial. ¿Ok? Ya. En cuanto a miología, vemos que acá, miren, hacen un trazo y se vienen para acá. Entonces, ven ahí que los dos huesos están separados. Si es que no, separados, ¿no? Están separados. Separados. Pero en realidad no es así. En realidad, ahí hay algo que los une. Y vamos a ver qué es algo que los une y que separa los músculos también. Es algo que los une, se llama membrana interósea, que es esto. Y también hay algo que ayuda a separar los compartimentos, que es el septo intermuscular lateral. ¿Ya? Acá está el septo intermuscular lateral. Entonces, eso ayuda a dividir en cuanto a los músculos del antebrazo en un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. Entonces, miren, biología. Compartimiento anterior y compartimiento posterior. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué es eso que me ayuda a dividir? Son dos cosas. El septum intermuscular lateral y la membrana interósea. ¿Cuál vas a ver generalmente? La membrana interósea. Pregunta de examen, te clavan, tú ves ahí algo blanquito y te dicen, ¿qué es esto? Membrana interósea. Pero la membrana interósea es un tipo de articulación o no, ¿qué dicen ustedes? La respuesta es que sí, chicos, la respuesta es que es un tipo de articulación. Y acá lo vamos a ver. ¿Qué tipo de articulación sería? ¿Recuerdan que había dos tipos de articulación? Vamos a ponerlo. Sinoviales y unas que eran sólidas. ¿Qué se diferenciaban? Que las sinoviales tenían una cavidad, ¿cierto? Y las sólidas no, las sólidas eran sólidas, no había cavidad entre ellas, había tejido conectivo que las unía. Las sólidas se dividían en cartilaginosas y en fibrosas. ¿Ya? Las fibrosas teníamos, ¿qué teníamos en fibrosas? Eh, teníamos tres tipos, ¿no? Gónfosis, que es la del diente, suturas, que son las que están en el cráneo, y teníamos sindesmosis. Sindesmosis. Entonces, sí, de hecho, la membrana interósea es una articulación de tipo sólida, de tipo fibrosa, de tipo sindesmosis. ¿Ok? Articulación.
eh, sólida, fibrosa, sin desmosis. Pregunta de examen clásica. Muy teórica, pero clásica que pregunta. Así que no se olviden de eso. ¿Ya? ¿Qué más podemos sacar de acá? Nada más. Y bueno, en cuanto a biología, mira, sacamos acá. Vamos a sacar link. Sacamos acá algo, pepas. Compartimiento anterior. Generalmente son músculos flexores. Flexores. Y el compartimiento posterior son músculos generalmente extensores. ¿Ya? Generalmente, esta regla que les voy a decir ahorita se cumple también. Inervación de los músculos flexores del antebrazo generalmente es el nervio mediano. De los músculos extensores, el nervio radial. ¿Hay una excepción, Carlos, para esto? Sí, la excepción generalmente son dos músculos. El flexor cubital del carpo y una porción, la porción más lateral de los músculos flexores, flexor profundo de los dedos, profundo de los dedos, que son las más mediales, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces, ¿cuál sería la inervación de estos? El nervio cubital. Y acá también hay una excepción. La excepción sería el extensor cubital del carpo. Extensor cubital del carpo. ¿Y cuál sería la inervación? Está más que obvio, ¿no? El nervio cubital o ulnar, como quieren llamarlo. Entonces, de esta imagen podemos haber sacado bastantes cosas. Y espero que de acá les quede claro esto, cómo está localizado. Esto también, las articulaciones, y esto de acá que me parece a mí de lo más importante para no estar memorizando inervaciones de manera dificultosa, ¿no? Que se te haga difícil. Entonces, eso es lo que yo quiero que aprendan, a que se haga fácil la medicina. Entonces, chicos, no olviden de esas articulaciones, la articulación radiocubital proximal, tal proximal, la radiocubital, tal distal. ¿Qué tipo de articulaciones son ambas? Son diartrosis sinovial de tipo pivote, pivote, ¿ya? Pivote o trocoide, pivote o trocoide, ya listo. Entonces, pasamos. Entonces, los movimientos del antebrazo, recordamos que lo generan músculos. ¿Qué músculos? Los músculos generalmente del brazo. O sea, los músculos que se originan en el brazo, a ver, los músculos que se originan en el brazo generalmente generan estos movimientos, ¿no? Músculos que se originaban en brazo, o sea, eran músculos extrínsecos del antebrazo, extrínsecos del antebrazo. Entonces, ¿qué músculos eran los que generan este movimiento tanto de flexión como de extensión? ¿Cuáles eran? Sencillo, ¿no? Los estamos repasando un poco. Los de flexión, como tal, ¿quiénes eran? Era el bíceps braquial, braquial,
más el braquial, ¿correcto? Y los que generaban la extensión eran el músculo tríceps braquial más el anconio. Estos inervados por el nervio radial y estos por el nervio músculo cutáneo. Pero eso no es motivo de este tema. Sin embargo, vamos a ver un poquito de estos músculos porque algunos se insertan en las tuberosidades del radio cúbito. Por ejemplo, el bíceps braquial se inserta en la tuberosidad del cúbito y el braquial en la tuberosidad del... Perdón, el bíceps braquial se inserta en la tuberosidad del radio. Tuberosidad del radio. Y este de acá se inserta en la tuberosidad del cúbito. Cubital. El tríceps braquial se inserta en el olecrano, que es parte del cúbito, ¿cierto? Entonces ya vimos esa parte. Entonces, a mí lo que me importa en antebrazo, me importan las dos cosas, pero me importa un poquito más esto. Pronación y supinación. ¿Qué es pronación y qué es supinación? Pronación es, a ver, vamos a ver si se ve, no, mi cámara no está funcionando. Pero básicamente pronación es cuando tú tienes tus manos así. Esto no sé, la mano de quién sea, pero está medio raro. Sí, digamos que es así. Entonces esa es mi palma, la palma. Entonces, y este es mi dorso. Entonces, es la misma mano, ¿no? Por si acaso. O sea, bueno, no parece la misma mano, ¿no? Pero, a ver, vamos a dibujarlo. Y ahora sí, este es el dorso. Acá están, claro, para que entiendan, las líneas de la mano, ya, para que se entienda, es la palma. Entonces, supinación y pronación. ¿Qué es supinación y qué es pronación? Pronación es cuando uno está en una posición supina, supino, posición, posi- a ver, posición supina, posición, ¿cuál es la posición anatómica? Lo que normalmente vemos en los libros, o sea, la posición anatómica, así se dice, la posición supina. También es una pregunta, bueno, de examen medio de cultura general, ¿no? Pero igual es pregunta de examen. Entonces, ¿qué es pronación? Pronación es colocar nuestra mano, colocar una estructura en posición prona. ¿Y qué es supinación? Colocar una estructura en posición supina, ¿ya? Entonces, vamos a agarrar esto, vamos a copiarlo, vamos a pegarlo también acá. Entonces, pronación sería esto. Si nosotros tenemos nuestra mano en posición supina, que es esta, supina, se prono, supina, prono. Sería, si está supina, lo pasamos a prono.
Eso es supinación. Y es un movimiento que se da en antebrazo, pero que se va a reflejar más que nada en la mano. En la mano es donde más se refleja eso. En el codo también, bueno, en el antebrazo sí se ve cómo gira todo esto, pero más que nada ayuda a la mano a generar ese movimiento. ¿Ya? Bien. Entonces, supinación sería que si estamos en prono, lo pasamos a supino. Al revés, ¿correcto? Espero que se haya entendido. Entonces, ¿cuáles son los principales músculos pronadores del antebrazo? Son dos músculos. Dos músculos. El primero es el pronador redondo y el segundo es el pronador cuadrado. ¿Ya? ¿Y cuáles son los músculos de la supinación? Son dos músculos también. ¿Quiénes son? El músculo braquial y el supinador. ¿Ya? Ah, perdón, son tres. Bueno, hay uno que ayuda un poquito también. Tres músculos. Y el bíceps braquial. El bíceps braquial ayuda en la supinación en flexión. Si mi brazo está, mi antebrazo está flexionado ahí y quiero ponerlo en supinación, o sea, hacer supinación, voy a usar el bíceps braquial. O sea, pónganse que bueno, mi mano está así, mi brazo está así, este es mi brazo, este es mi antebrazo, ¿ya? Y está como que, acá está la mano, pero está acá arriba la parte dorsal. Entonces es una posición prona. Entonces, si ahí mismo yo lo quiero poner en posición supina, participaría el bíceps braquial. Por eso es lo que te digo. El bíceps braquial participa en la supinación, pero cuando el brazo está flexionado. Entonces, son tres músculos supinadores. Preguntas de examen, chicos. Bueno, estos, ya, ya. A ver, ¿listo? Entonces, también tenemos movimientos de la muñeca. Como vemos acá, uno es la abducción, la abducción, o sea, abrir para allá, o sea, jalar para el lado lateral, que es más que nada un movimiento realizado por quienes, por el músculo flexor cubital cubital del cuerpo, y este que son la aducción por el flexor cubital del cuerpo. ¿Por qué puse cubital del cuerpo? No, acá es radial, chicos, radial del cuerpo. Entonces, el radial del cuerpo se ayuda en la abducción y también en la flexión de la muñeca. O sea, que la muñeca si estaría casi normal, lo pasas, o sea, como que un movimiento hacia ti, flexión de la muñeca, ¿ya? Y también participan, aquí más participa en la abducción, el extensor radial del cuerpo y el extensor vital del cuerpo. Eso no es tan preguntado, chicos, pero igual les va a servir, ¿ya? Entonces, eso es lo que ya hemos visto. Los supinadores, los pronadores. Acá estamos, pueden ver cómo es está supinado, posición supina. La palma está acá. Acá está pronado. El dorso de la mano está acá. Entonces, ahí ves qué músculos son los que participan. Ya, entonces pasamos a osteología. Y empezamos con el radio, un hueso que es sencillo, a mi parecer, que es sencillo. Empezamos por el radio. A ver, radio y cúbito. ¿Cómo lo diferencias también? Porque el cúbito es el que tiene el olecrano, o sea, eso que tocamos en el codo, ese es el cúbito. Y es como que la parte de proximal, es como que más tosca, ¿no? Miren, más tosco. En cambio acá en radio es bien fino, ¿no? Bien fino.
Entonces acá tenemos su cabeza, la cabeza, es el cuello, la cabeza, el radio, la tuberosidad radial, tuberosidad del radio, y ya. Entonces la tuberosidad del radio es una estructura bien importante porque te clavan el alfiler ahí y te dicen qué músculo se inserta ahí. Entonces tienes que responder lo que es el músculo bíceps braquial, ¿correcto? Entonces, está bien, ya sabemos que va ahí. En la cabeza me importa que tú reconozcas esto, porque cuando te pregunten y te pongan un alfiler acá, no te van a decir, no tienes que poner cabeza de radio, o sea, puedes poner, pero entre paréntesis tienes que poner circunferencia articular de la cabeza del radio. ¿Ok? Y esta es la cavidad articular del radio para el húmero. ¿Qué parte del húmero? Sería el capítulo, ¿no? Capítulo, pero el capítulo es el que está para ese lado. Ya, chicos, entonces eso es lo que yo creo que se toma. Ya, y de ahí nada más, de ahí vamos a ver más adelante que el húmero tiene el radio, cubitos se hacen triangulares y tienen borde anterior, posterior, interóseo. Pero vamos a verlo más adelante. ¿Ya? Pero lo que importa cada pregunta de examen es esto. Bien preguntado. Bien preguntado. Y ahorita vamos a ver acá. Entonces, acá en la cabeza del cubito le dijimos que era más tosca, ¿no? Esto de acá se llama olecrano. Y ahí te pueden preguntar qué músculo se inserta ahí. Tú tienes que responder músculo tríceps braquial, que es inervado por el nervio radial. Entonces, generalmente te preguntan así, no directo por acá, pero te pueden preguntar así, ¿qué músculo se inserta? Inervación. La inervación del músculo que se inserta y tú tienes que preguntar nervio radial. No te confundas. Ya. Entonces, en la cabeza también encontramos esto que está acá, todo esto, que es la escotadura troqueal, o la muesca troqueal, escotadura troqueal, troqueal, ¿ya? Y una escotadura radial. ¿Qué es esto de acá? Ahí va la articular radio. Entonces es una escotadura radial, la escotadura radial. Y de igual manera, más abajo, el radio tiene una escotadura para el cúbito, que se llama escotadura cubital, ¿ya? Porque recordemos que habían dos articulaciones radiocubitales, una proximal y una distal. Y esto que está acá, esto de acá, esto es una cresta supinadora. Supinadora. Bien, acá. Entonces, listo. ¿Ya? Nada más. Eso es lo que tienen que saber acá en la parte proximal del cúbito. Entonces pasamos más que nada a la parte tercio medio y tercio distal, que vamos a ver acá. Ya, entonces tercio medio, si hacemos un corte nosotros, plin, cortamos y vemos hacia abajo. Vemos que es medio triangular, ¿no? Mira, acá se ve que es triangular. Entonces, si es triangular, tiene tres bordes, tres caras. Entonces, tres bordes. Esto es lo que ya vimos, chicos. Esto no lo voy a llenar porque ya lo hemos visto ahorita. Cabeza, cuello, velocidad radio, la circunferencia articular, la cavidad articular. Entonces, todo eso no lo voy a llenar, sino voy a llenar esta parte de acá. Entonces, dijimos que tiene una forma triangular. Entonces, si es triangular, tiene tres lados y por ende tiene tres bordes. Te voy a mencionar cuáles son. El borde anterior, posterior e interóseo, porque ahí es donde va.
o donde se une la membrana interósea. ¿Correcto? Que sería acá. Entonces, mira, primer borde, segundo borde, tercer borde. Borde, vamos a llenar. Borde anterior, borde posterior, borde interóseo. Y acá están las caras. Miren, cara, cara, cara. Entonces sería la cara anterior. Está la cara posterior. Y está la cara lateral. ¿Ya? Entonces, ponemos, ¿no? Cara anterior, cara posterior y cara lateral. No pregunta mucho eso, pero igual, por si acaso, te lo tengo que decir sí o sí. Entonces, ¿qué pasa ahí acá? ¿Qué más? Entonces, a medida que se va haciendo distal, se forma esto, que se hace más grande la parte distal, ¿no? Y esto de acá se llama, esto de acá en especial, que tú te tocas cuando tocas tu muñeca y sientes algo ahí. ¿Cómo se llama eso? Ese es ¿qué es? El apófisis estiloide. Apófisis estiloides del radio. ¿Ya? Listo, correcto. Entonces, esa apófisis estiloides en la parte de abajo, bueno, perdón, esa apófisis estiloides tienes que reconocer, sí o sí, te lo van a preguntar. ¿Ya? ¿Qué importa de la apófisis estiloides? Más que nada que lo reconozcas. ¿Ya? En el radio, en la porción terminal, en la parte de abajo, esta parte, son caras articulares, pero se articulan. ¿Con qué se articulan? Con los músculos, con los huesos del carpo. O sea, ¿con cuál? Uno que es más lateral y uno que es más medial. El que es más lateral es la cara articular para el escafoides. Y el que es más medial es la cara articular para el hueso semilunar. Huesos del carpo. Ya más adelante vamos a ver que es escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. ¿Ya, chicos? Entonces me interesa que sepan esto. Esto de acá es bien importante. ¿Ya? Y esto de acá, el tubérculo dorsal. Preguntado, muy preguntado. Tubérculo dorsal o tubérculo de Lister, si es que mal no recuerdo. Ya. Las estructuras distales ya te las mencioné. Acá. No es tan complicado. Entonces, ahora tenemos el hueso cubitario. ¿Me pueden dar un momento, por favor? Ya, entonces ahora pasamos al hueso cubitario. Ya mencionamos las estructuras proximales y, bueno, vamos a pasar a las que son las estructuras
del tercio, bueno, de la diáfisis, ¿no? Toda esta parte. De nuevo, tiene una estructura, tiene una forma triangular que te dice esto, que tiene tres bordes y por ende tiene tres caras. Entonces los bordes son los mismos, anterior, posterior e interóseo. Y las caras casi iguales, casi anterior, posterior y medial. ¿Ok? Entonces es casi igual. De nuevo, ¿ese cómo se llamaría? Si ese es, si acá está el radio, si acá está el radio, ¿cómo se llamaría esa que entra en contacto y que está acá? La hembra interósea. Entonces, por eso se llama borde interóseo ese de ahí. ¿Ya? Este sería borde interóseo. Borde anterior y borde posterior. Entonces, ya, acá está sería cara anterior, cara posterior. Y esto acá, cara, eso ya no sería lateral, porque acá está el cuerpo, entonces ahí está el cuerpo, eso sería cara medial, cara medial. Listo, chicos. Entonces, esa es la parte más sencilla, de verdad, no es muy complicado. Y acá también tiene su apófisis estiloides. Apófisis, esto acá es el apófisis estiloides, ¿ya? Eso ahí, estiloides. Y acá sería la cara articular para algo. No, para ningún hueso, porque no se articula. Hay un disco articular, sí. Fijación para un disco articular, pero no se articula con ningún hueso del carpo, ¿ok? Esto que te quede claro. Cúbito no se articula con huesos carpianos. Eso tiene que estar claro, claro, más que claro, ¿ok? Y acá no les mencioné la incisura, pero esto, no la escotadora, no, esto, ahí está, a este lado está. ¿Cómo se llama? La escotadura cubital. Eso es el radio, pe, del radio. Y ahí va articulada, ¿quién? El cúbito, pues, y forman la articulación radio-cubital distal, ¿correcto? Entonces, eso quiero que quede claro. Y entonces vamos a articulaciones. En articulaciones, miren, ya está, ya mencionamos esta, la radio cubital proximal, que es tipo sinovial o trocoide, tipo sinovial trocoide, la mencionamos. La distal, que es igual, tipo sinovial y trocoide. La radio carpiana, que es tipo sinovial elipsoidea o condyle, como quieras llamarla, condyle. Y la membrana interósea, que es tipo fibrosis y sindesmosis. Chicos, estas diapositiva me interesa que la sepan porque es pregunta de examen. Todo lo de acá es pregunta de examen, entonces es bien rentable que ustedes sepan eso. ¿Ya? Ya, acá. Entonces, pasamos a lo que es miología del antebrazo. Entonces, en miología del antebrazo lo que sucede es que tenemos, dijimos, compartimiento anterior y compartimiento posterior. ¿Correcto? En el compartimiento anterior dijimos que están los flexores. ¿Va? Flexores, principalmente. Y en el compartimiento posterior generalmente los extensores, ¿no? Entonces, acá se los presento. Son los músculos del antebrazo los vamos a dividir por planos. Plano superficial, intermedio y profundo. En el compartimiento anterior tenemos los tres planos y en el posterior solamente tenemos dos, un plano superficial y un plano profundo.
¿Listo? Entonces, ¿qué más? Se los presento. Tenemos cuatro en el plano superficial que los van a poder relacionar con sus dedos si se lo ponen en el sentido, si ponen sus dedos así. Y digamos que ese es el antebrazo. Entonces, para que se guíen, el primerito es el flexor radial del carpo, perdón, es el pronador redondo. El segundo sería el flexor radial del carpo. El tercero sería el palmar largo. El cuarto sería el flexor cubital del carpo. ¿Correcto? Entonces, eso debe quedar claro. Son cuatro músculos y ya les dije cómo pueden aprenderse con las manos. Así, flexor cubital del carpo. Entonces, chicos, esta también es una pregunta de examen. Te pueden preguntar, músculo inconstante del antebrazo en el plano superficial, el palmar largo. ¿Por qué es inconstante? Porque solamente el 85% de la población lo tiene, no todos lo tienen. Y una forma de ver si lo tienes es juntando tu dedo gordo con tu dedo meñique y ahí se va a formar en tu muñeca, en su pino, como un tendoncito. Si se levanta eso es porque tienes el palmar largo, si no, no lo tienes. Y no pasa nada, no se gran ayuda. Ya, entonces en el plano intermedio tenemos el flexor superficial de los dedos, acá. Y en el plano profundo tenemos flexor profundo de los dedos, flexor largo del pulgar y pronador cuadrado. Nada más. Entonces, tenemos un montón. El braquio radial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor cubital del carpo, el extensor de, a ver, extensor del dedo meñique, el extensor, a ver, ¿cuáles eran los otros? Extensor, acá es extensor común de los dedos, ahí está, extensor común, ese era porque no hay extensor corto en, en, en mano, ¿ya? Son extensor común de los dedos. Extensor, extensor común de los dedos. Ya, ya, bacán. Y en el plano profundo estamos el flexor largo, eh, largo a ver, a ver, ya. Primero está el abductor largo del pulgar, abductor largo del pulgar, ya, abductor largo del pulgar, acá es extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar. El extensor corto del pulgar, corto del pulgar, va ¿con quién? Con el abductor. Forman parte de la primera corredera, corredera de la muñeca, primera corredera. El extensor largo, forma parte de la tercera corredera. ¿Ya? De la segunda corredera, ¿quiénes la forman? Estos dos, segunda corredera. Son seis correderas. Es una, dos, tres. A ver, la cuarta, ¿cuál era? Común de los dedos y del índice. Y el extensor corto del índice que me falta acá. Pues este, más el extensor propio del índice, forman parte de la cuarta corredera. Quinta corredera va solo el del meñique. Y sexta corredera va solo el extensor cubital del carpo. ¿Ya? Ahí están las correderas, ¿ah? No estoy. Pregunta de examen es esto también.
¿Cómo te preguntan? Te preguntan, ay, no se está compartiendo. Chale, no sé qué se está compartiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pensé que se estaba compartiendo. Ya, bueno, error técnico. Ya, entonces, no sé si eso también se habrá visto o no se habrá visto. Pero igual lo voy a dejar acá para que ustedes lo puedan ver. Voy a dejarlo ahí. Porque no sé si se vio, creo. Eso ya lo hicimos, pero es para que ustedes lo reconozcan. Ya lo hemos visto ahorita. Lo vimos atrás también. ¿Ya? Acá nada más estaba presentando los músculos del antebrazo en el compartimiento anterior, compartimiento posterior. En el compartimiento anterior tenemos plano superficial, intermedio y profundo. En el superficial tenemos cuatro músculos: el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo. ¿Cómo los reconozco? Puedo poner mis dedos de esa forma, así, en cuatro. O sea, los extiendo nada más. El pulgar lo saco, o sea, como que no lo cuento. Y el primerito que sale, o sea, el índice, sería índice, ese sería el medio, ese sería el anular, ese sería el meñique. Entonces, el índice representaría el pronador redondo. El medio representaría el flexor radial del carpo. El anular representaría el, el palmar largo. Y el meñique representaría el flexor cubital del carpo. ¿Qué es pregunta de examen? El palmar largo también es pregunta de examen. Teórico más que nada porque es un músculo inconstante, entonces te pueden decir músculo del plano superficial de compartimento interior, que es inconstante, o sea, no siempre está en todas las personas. El palmar largo solo está en el 85% de las personas. ¿Y cómo me puedo dar cuenta de que está presente? De la siguiente manera: junto mi dedo pulgar con el dedo meñique y vas a ver que en tu antebrazo se forma como un tendoncito. Si ese tendón aparece, tienes el músculo; si no aparece, no lo tienes. ¿Ya? Plano intermedio es el flexor superficial de los dedos. Plano profundo es el flexor profundo de los dedos. El flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Son fáciles, vamos a verlos hoy. El compartimento posterior es el que me interesa. Braquio radial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor común de los dedos y extensor propio del índice, extensor del dedo meñique y extensor cubital del carpo. Eso es en el plano superficial. En plano profundo, eh, bueno, perdón, el extensor propio del índice no va en el plano superficial, pero lo puse ahí nada más porque junto con el extensor común de los dedos forman la cuarta corredera. ¿Ya? En el plano profundo es el extensor largo de los dedos, perdón, el extensor largo del pulgar, el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor del índice. Listo. Entonces pasamos a verlos, a reconocerlos. Eh, voy a tomar un descansito para tomar agua. Un momento.
Ya chicos, ahora sí, comenzamos de nuevo. Lo que les dije, lo que les dije acá. A ver, vamos a hacerlo sencillo, ¿ok? Vamos a hacerlo sencillo. Voy a primero mencionarlos y después vamos a reconocerlos en la aplicación. Porque esta parte es más reconocer que otra cosa. Acá no se pregunta tanto en origen ni inserción, ¿ya? Sí, inervación, pero lo que más se pregunta es reconocimiento de músculos y te pueden preguntar esto, a qué correras pertenecen, a qué correras pertenecen los extensores y irrigación, es lo que más preguntan en inervación. Entonces vamos a hacerlo al toque. Dijimos los cuatro dedos, dijimos los cuatro dedos. Tin, tin, ya, así. Con estos cuatro dedos, es tu pulgar, tu índice, tu medio, tu anular y tu meñique. Entonces, este de acá sería el músculo pronador redondo, redondo. Ese acá sería el flexor radial del carpo. Ese de acá, ¿cuál sería el músculo palmar largo? Y el último acá sería el músculo flexor cubital del carpo. ¿Ya? Acá. Entonces, esos son los del plano superficial y no hay nada más que decir de esto. Entonces, ¿se acuerdan esto? Esa es la fosa cubital, el contenido de la fosa cubital. Eh, ya, entonces, ¿se acuerdan que el contenido de la fosa cubital está, o bueno, la fosa cubital está delimitado así, por la línea entre epicóndilos, interepicondilia, entre líneas entre los epicóndilos del húmero, el pronador redondo y el otro músculo que se me está yendo el nombre ahorita, que era o- era el braquiorradial, el braquiorradial. Entonces, esos dos, el braquiorradial, pronador redondo y la línea como la fosa cubital, el contenido ya lo estás viendo ahí, la arteria braquial, fin de la arteria braquial y el inicio de la división entre radial y cubital, el nervio mediano, el tendón del bíceps también está, y ya, bueno, eso, ¿no? Entonces, ya reconociste acá, no hay más, no hay más que hacer acá. Entonces, el plano intermedio solo está un músculo, que es el músculo flexor superficial de los dedos. Eso sí te pueden preguntar, ¿dónde se inserta? Se inserta en las falanges medias de los dedos, de los dedos. Su inervación, ya dijimos mediano. Y listo, eso nada más. Mira, cómo se inserta en la falange media de los dedos. Acá está. ¿Y por qué dejan como este vacío ahí? Porque por ahí pasa los tendones de los flexores largos que vienen acá a la falange distal. No se olviden, ¿no? Entonces, plano profundo, fácil, chicos. Este es el flexor, el flexor profundo de los dedos. Este de acá, ¿qué músculo sería? ¿Para dónde se va? Mira, mira, mira. ¿Para dónde se va? Para el quinto dedo, entonces el flexor largo. Sería el flexor largo del pulgar. Y este que está acá, debajo de esos. Ahí, cuadrado, pronador cuadrado, cuadrado. Todo es así, fácil, no es tan complicado. Entonces, en el compartimento posterior. ¿Lo vamos a ver? Sí.
Pero primero quiero que reconozcamos esto de acá. Esto de acá, chicos. A ver, vamos a reconocer. Entonces, acá vemos lo que les dije. ¿Este qué músculo sería? A ver, no sé si me deja. ¿Este qué músculo sería? El primerito, segundo, tercero, el cuarto está acá. Ahí, ahí, no sé mucho. ¿Cuál sería ese? El primero sería el pronador redondo. Este ahí. El segundo sería, ¿hacia dónde se va? El lado radial, ¿no? Flexor radial del carpo. Ese delgadito, pues sobre el palmar largo. Y el último, ¿cuál era? Este que está por atrás, no sé mucho, sería el flexor cubital del carpo. Entonces, no es tan difícil eso, chicos, en el plano superficial. Entonces, vamos a quitar un plano, ¿ok? Vamos a quitar un plano que sería el plano superficial y vamos a ver qué nos queda. Nos queda esto de acá, todo esto. Sería el flexor superficial de los dedos. Entonces, no hay mucho que hacer ahí. Y ya por último nos queda esto de acá. Estos dos, mira, bueno, tres, uno, dos, y por abajo el tres, ¿correcto? Entonces, este de acá, que mira por dónde se va, ahí el tendón. A ver, no, no, no se ve bien, para ustedes no se ve bien, para mí sí se ve bien. Es, este que mira cómo sigue, 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 y se va para acá. ¿Para dónde se va? Ese sería el flexor. Por dónde está el flexor, y se va por el pulgar, es el flexor largo, el quinto dedo, porque el flexor corto está acá. Este es el flexor corto, debajo del abductor corto del quinto dedo. Entonces, ahí, ¿ya? Entonces, ahí va uno, este que es el profundo, y abajo, vamos a sacar abajo el pronador cuadrado. Entonces, no hay más que hacer, chicos, no es tan difícil. ¿Ya? Entonces, chicos, entonces estos superficiales, miren, ninguno de esos superficiales que vimos acá, ninguno, esto, uno, dos, tres, cuatro, ninguno por debajo de esto, ¿sí o no? Pasa por, o sea, sí pasan, pero no es que, no es que estén por debajo de este retináculo. Mira, lo vamos a sacar, ¿ya? Miren, no pasan por debajo de ese retináculo, que es el retináculo flexor. No pasan por ahí, ¿ya? Entonces, uno, sacamos, uno, dos, el 3 ya lo saqué y el 4 ahí está. Entonces, quedan, mira, uno, dos, tres y ese tampoco pasa. Entonces, los únicos que pasan son el flexor superficial, que tiene cuatro tendones, para cuatro dedos, mira, uno, dos, tres, cuatro. El flexor largo, que solamente es un tendón, y el flexor profundo, que también tiene cuatro tendones, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ahí son nueve tendones que pasan por ese por debajo de ese retináculo flexor, pero también pasa el nervio mediano. Entonces, ese es el contenido del túnel carpiano, que lo vamos a ver más adelante. Ya, entonces pasamos al compartimento posterior o extensores. ¿Ya, chicos? Entonces acá en extensores del plano superficial eran un montón, era un montón. ¿Ya? Hay acá vamos un retináculo extensor. Entonces, el más largo, que acá no se ve, que sale por acá, es más, o sea, se ve más por adelante, pero en realidad es del compartimento posterior, que sería el braquio radial. Braquio radialis, 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 radialis. ¿Ya? Braquio radialis, braquio radial. No está, no lo ponen acá. Pero después de ese sale el extensor radial largo y corto del carpo, que son largo y corto del carpo. Después el extensor común de los dedos y el extensor cubital del carpo. ¿Ya? Entonces ese es el plano superficial. Y acá está también el extensor del dedo meñique. Debajo de esos están quienes el, eh, el abductor largo del primer dedo, el flexor
corto del primer dedo, o sea, del pulgar, y el flexor largo, perdón, flexor no, extensor corto y largo del primer dedo. ¿Ya? Entonces acá estamos viendo ya los músculos del plano superficial. Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, esto son los del plano superficial, son cinco. Pero faltaría el sexto, que sería el brachiorradial. Y los extensores, generalmente, ¿de dónde se originan? Del epicóndilo lateral. Lateral, no se olviden. Y los flexores, ¿de dónde? Del epicóndilo, de acá, del medial. Sí, pues, de ahí salen casi todos los flexores y supinadores. ¿Ya? Entonces, que quede claro, chicos. Empiezo a ver que radial. No me da- Ya, acá. El plano profundo solo quedan tres. Miren, tres. Esos tres son estos. De acá. Uno, dos, tres y cuatro. Son cuatro, perdón. Cuatro. El abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Entonces, mira, entre los largos está el corto. Acá, abductor largo, extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar. ¿Ya, chicos? Entonces, eso acuérdense. Estos dos de acá forman la primera corredera. Este solito de acá forma la tercera corredera. ¿No? Tercera corredera. ¿Ya? La segunda corredera está formada por esto. Acá los puedo, acá se ve mejor. Acá se ve mejor. Miren cómo el extensor radial largo y corto forma acá la segunda corredera. El abductor largo y el extensor corto forman la primera corredera aquí. Luego está el extensor largo también, forma la tercera, que es esta. La cuarta es formada por el extensor común de los dedos. Y el índice, el extensor del índice que está debajo. La quinta por el extensor del dedo meñique. Y la sexta por el extensor cubital del carpo. Preguntas de exámenes. Entonces, vamos a reconocer ahorita. No hay más. Es bien sencillo esta parte, chicos. De verdad. No se asusten cuando lo vean. Ya, el brachiorradial generalmente lo vas a ver encima de todos estos, en la parte. Generalmente se ve más desde el lado anterior, pero es uno del compartimento posterior. El primerito que vas a ver, brachiorradial. Ahí está, se ve. Debajo de ese, el extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo. ¿Qué más queda? ¿Qué más te queda? Los tendones, guíate por los tendones. El extensor de los dedos, común de los dedos. El extensor del índice, no, perdón, del meñique. El extensor cubital del carpo. ¿Para dónde se dirige? Pues para el hueso cubital. Entonces, tienes que sacar de ahí, tienes que razonarlo. Ya, acá, acá y acá. Entonces, ya pasamos al plano superficial. Dijimos, mira, dijimos, ¿qué dijimos? El, el, el abductor largo va con el extensor corto del pulgar, ¿no? Mira, acá está el corto. Primera corredera ahí. Vamos a sacar al extensor del corto. Mira, acá está el flexor, no, el extensor, perdón, largo del primer dedo. Se dirige al primer dedo. Y acá está el extensor del índice. Entonces, no hay más ahí, chicos. Es bien sencillo. Pero lo vamos a hacer de nuevo. Entonces, esto de acá sería el braquio. A ver, está muy reciente. Es el braquio radial. El braquio radial. Quitamos eso y está por acá el extensor radial largo del carpo. Y debajo de este el extensor radial corto del carpo. Sacamos, sacamos.
Y acá está el supinador, miren. Ese es el supinador. También es del compartimento posterior. Y está inervado por el nervio radial, lo que les dije casi todos los de atrás, por el radial. Y acá también está la otra excepción. Entonces, eh, acá está, perdón, flexor cubital del carpo, nervio cubital. Y acá también está el otro que es el del plano profundo. Miren, flexor profundo de los dedos es inervado por el nervio mediano y cubital. La parte cubital, miren lo que les dije. Listo. Entonces, eh, acá sí, acá sí vamos a hacerlo de nuevo de orden. Entonces acá está el braquio radial, quitamos, ya no está braquio radial. Ahora acá está extensor largo, extensor radial largo del carpo, quitamos. Y acá está el extensor radial corto del carpo. Y acá está el extensor común de los dedos, este acá. A su ladito este acá es el extensor del dedo meñique y el extensor cubital del carpo. Acá, chicos, había cometido un error. Les dije que este está inervado por el nervio cubital, pero no, es por el nervio radial. ¿Ok? Ya, chicos, entonces, listo. Entonces, pasamos al plano profundo. El primero que salía, ¿cuál era? El abductor largo del pulgar o primer dedo, como quieran llamarlo. Luego sale el extensor corto acá, miren, ¿lo ves? Dedito acá, extensor corto del primer dedo. Y acá está el extensor largo del primer dedo. Y por último, el extensor del índice. Nada más, no es tan difícil, chicos. Yo sé que ustedes pueden ver bien el examen. Entonces, lo que sí quiero que vean es la parte de irrigación arterial. Irrigación arterial, sí es bien preguntado acá. Es bien sencillo, ya vimos la semana pasada la irrigación, la red de anastomosis arterial del codo, que estaba formado por las recurrentes cubitales anteriores, la posterior, la recurrente interósea, la colateral radial y colateral media, la colateral cubital superior e inferior. Entonces, todo eso es anastomosado, ¿ya? Entonces, eso ya lo hemos visto. Ahorita vamos a ver la irrigación arterial nada más. Esto lo vamos a ver como en la aplicación también. ¿Ok? Entonces, cambiamos a arterias. A ver, ¿se ve? No se ve. No se está viendo. Lo voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Mm, Ya, chicos, ya estamos. Ahora sí. Ya miren, lo que les había comentado. ¿Se acuerdan que la arteria axilar, esta que está acá, que acá más o menos acaba? A ver, ¿dónde está el lapicito? Ya. Acá más o menos acaba y da origen a la braquial, ¿no? La braquial da origen, ramas mediales, que es una la arteria, daba el origen a la arteria nutricia del húmero, que acá no se ve, por si acaso, a las arterias innominadas, que son las arterias que se meten a los músculos y irrigan los músculos, y nada más en la parte medial. Pero en la parte lateral, daba así, se dan la vuelta, da origen a la braquial profunda, que es esta que se mete por acá, braquial profunda. Entonces esa braquial profunda o humeral profunda daba origen a una colateral para abajo, que es la colateral, una colateral que es para que se iba para abajo, pero se iba para la parte anterior, que era la colateral radial, y una que era para la parte posterior, que es la colateral media. De igual manera,
Acá está, miren. Esta es la braquial profunda, de origen al colateral radial. Ahí está. Y en la colateral media, que se va por atrás. Entonces, la braquial también da origen a la colateral cubital superior y a la colateral cubital inferior, ¿cierto? Entonces, una vez que da origen a la colateral cubital superior y a la inferior, ahí quedaron, pero eso se anastomosaban. Mira, la colateral cubital inferior se anastomosa con la colateral cubital superior. Y ya, entonces continúa la braquial hasta acá, continúa, y da origen a la arteria radial para el radio y a la arteria cubital para acá. La radial continúa y no pasa nada hasta la mano, ¿ok? Pero la cubital es el problema acá, es un poquito complicado. Y el problema es que va así, miren, la colateral, perdón, la cubital tiene una recurrente, o sea, que recurre significa que va hacia atrás. Una recurrente cubital anterior, que se anastomosa con la colateral cubital inferior, y la recurrente cubital posterior, que se anastomosa con la colateral cubital superior. Ahí está, listo. Pero da origen también a un tronco que se llama tronco interóseo. Ese tronco interóseo se divide en dos, en una arteria interósea anterior que va por delante de la membrana interósea, esta, y una interósea posterior que va por detrás de la membrana interósea. Y esa interósea posterior da origen a una arteria recurrente interósea, que es anastomosa con la otra que faltaba, con la colateral media, acá. ¿Correcto? Entonces, eso me interesa que sepan, nada más. Y continúa y continúa y continúa y ya. Y nada más. La colateral cubital, perdón, la cubital sigue normal por acá. Y ya, y así continúa. Nada más, eso es lo que importa que ustedes sepan. Entonces lo hacemos de nuevo, ¿ya? Lo hacemos de nuevo. La arteria braquial. La arteria braquial tiene su rama, que es su rama, la braquial profunda, que se va para atrás. La braquial profunda da origen a la colateral radial que se va para adelante y la colateral media que se va para atrás. Bacán. Ahora regresamos a la humeral. La humeral tiene su rama, que es la colateral cubital superior y la colateral cubital inferior. ¿Ya? La inferior es más para la parte anterior, y la superior es más para la parte posterior, como se ve ahí. Entonces, la braquial continúa y se divide en arteria radial y arteria cubital. La cubital es complicada, tiene muchas ramas. Tiene una rama recurrente cubital anterior, que es anastomosa con la que iba para la parte anterior, que es la colateral cubital inferior, que es esta. Y la recurrente cubital posterior, que es anastomosa con la colateral cubital superior, que es esta. Acá hasta ahí. Entonces, de la cubital, que continúa normal, también tiene un tronco, una rama que se llama el tronco interóseo, que es esto de acá. Todo esto de acá es el tronco interóseo. Es el tronco interóseo, que da origen a dos interóseos. Una que pasa por delante de la membrana interósea, que es la arteria interósea anterior, y una que pasa por atrás de de la membrana interósea, que es la arteria interósea posterior. Acá. Y esa da origen a una arteria que se llama arteria recurrente interósea, que es la estomosa con la que faltaba acá, que es la colateral media. A su vez, también la arteria radial da origen a una recurrente, que es la recurrente radial, que es esta. Es anastomosa con la colateral radial. Listo. Y ahí queda. Esa es la irrigación del antebrazo. Más que nada, me interesa desde acá. Que sepan desde acá. Desde la división. Preguntas de exámenes. Ya, desde ahí que sepan hasta abajo. Listo. Entonces, acá les dejo las tablas del músculo, de los músculos del origen, inserción, inervación. No están preguntados por si acaso. Les voy a dejar acá esta tabla del túnel carpiano que lo vamos a llenar ahorita. Mm, y, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, chicos.
Ya, ahora vamos a llenar el túnel carpiano. El límite medial. ¿Cuál es el límite medial? Sería los huesos de la mano, que lo vamos a hacer más adelante, pero igual te lo adelanto. Pisiforme, este, más el gancho del ganchoso. Gancho del hueso ganchoso. El límite lateral, ¿qué sería? Escafoides más eh, trapecio. Y en el piso serían los huesos del carpo y en el techo sería el retináculo flexor. Ya les dije el contenido. Eran 9 tendones. 4 tendones del músculo flexor. A ver, vamos a escribir bonito. 4 tendones del músculo flexor superficial de los dedos. 4 tendones del músculo flexor profundo de los dedos. Un tendón del músculo flexor largo del pulgar y un nervio, que sería el nervio mediano. Por eso, en el síndrome del túnel carpiano, generalmente en pacientes que generan muchos movimientos de flexión, como las que son, las que escriben, las que redactan las secretarias, en patologías como hipotiroidismo o artritis reumatoide, en las que se comprime esa zona, puede haber sensación de hormigueo en esa zona, sensación de debilidad muscular en esa zona porque el nervio no está funcionando bien, lo estás comprimiendo, lo aplastas. Entonces, en el síndrome del túnel carpiano, ¿qué haces? Generalmente aplastas ese nervio, comprimes el nervio de ahí, comprimes ese nervio. Y ese nervio es el que inerva casi toda la parte del compartimiento anterior. Entonces, hay debilidad, pero también hay como un hormigueo. Acá está, te lo dejo acá también. Y acá está, miren. Eh, Acá están los límites. El piso que serían los huesos del carpo. Acá estaría, bueno, no se ve bien, el piso, el techo, y acá sería el contenido. Ya, entonces, las correderas de las muñecas, eso también me importa que tú lo sepas. La primera corredera, ¿por quién estaba conformada? Por el músculo extensor, perdón, extensor, no. Bueno, sí, por el extensor, no, ahorita. Abductor largo del pulgar y el músculo flexor, flexor no, estoy hablando, extensor corto del pulgar. Primera corredera, segunda corredera, de frente, músculo extensor radial del carpo, pero son dos, ¿no? Entonces, largo y corto, son dos músculos ahí, dos músculos, dos músculos, dos músculos. La tercera corredera, por un músculo nada más, el músculo flexor, no, que tengo, ya, extensor largo del pulgar. Cuarta corredera, por dos músculos, el músculo extensor común de los dedos y el músculo extensor del índice. Ya, nos falta la quinta, que es por uno nada más, y la sexta por uno también. La quinta es por el músculo extensor
del meñique. Y la sexta es por el músculo extensor cubital del carpo. Entonces, chicos, ya saben, ya todo esto de acá, nervio radial. No hay otra. Si les preguntan, no hay otra, así que no duden. Ya, hasta ahí acá. Hasta ahí todo bien. Entonces, estamos. Esto lo he dejado como para llenar y que lo corrijan con la parte de acá. ¿Por qué? Porque lo pueden utilizar como flashcards para ustedes repasar. Ya, chicos. Eso también ustedes lo pueden repasar. Acá está la respuesta. Y la tabaquera anatómica sí te la dejo ahí. ¿Ya? La tabaquera anatómica se forma, es esto, acá está. Esto acá. ¿Por qué está formado? Por el tendón del extensor corto más el abductor que está acá. Eso es un límite. Luego está el tendón del flexor largo. Y como piso está eh, el escafoides y a ver, es el escafoides y ¿cómo se llama? Trapecio. Escafoides y trapecio. ¿Ya? Escafoides y trapecio, el contenido es la arteria radial y un ramo superficial cutáneo del nervio radial. Acá está. Acá está. Acá se ve mejor. Esta es la taberna anatómica. Cuando tú haces así se nota. Ahí está. Esa es la taberna anatómica. ¿Ya? Entonces, acá vamos a llenarlo con ustedes para que no se les complique. Entonces, dijimos, ¿no? Los dedos. Dijimos acá. Acá dijimos. Entonces, el primerito, ¿cuál era? ¿Cuál era? Primero esto. Esto está fácil. Ese es el cubito y ese es el decrano. ¿Qué músculo será este? ¿Qué tendón? El tríceps. Tríceps braquial. Tríceps braquial. ¿Cierto? Después, tenemos acá otro. También se inserta en la cara posterior del cúbito, que también ayuda a la extensión. ¿Quién es? El anconio, el músculo anconio. Siempre te pongan músculo, ¿eh? Por si acaso. No, no, este no. Este, ¿ya? Ese acá es el músculo. El primerito que salía de los extensores, ¿cuál era? El músculo brachiorradial. Debajo del brachiorradial, ¿quién estaba? El músculo extensor radial largo. Músculo igual, extensor radial, pero que es corto, del carpo. Y acá también es del carpo. Listo. Uno, dos, tres. Entonces, ¿cuál queda acá este? El músculo extensor común de los dedos. De los dedos. Y acá el último, el músculo extensor cubital del carpo. Acá. ¿Y cuál es este? Este que pasa por la quinta correa, el músculo extensor del meñique. Ya cabemos más, miren. Si estos están formando la primera corredera, ¿cuál sería este? El abductor, ¿cierto? Músculo abductor del primer dedo. Y si el abductor va con uno, ¿cuál es? Es este, el músculo flexor, flexor, no, extensor corto del primer dedo. Y acá está la tercera corredera. Entonces, ¿quién sería? El músculo flexor, extensor, perdón, extensor largo del primer dedo. Entonces,
Si esto dijimos que esto de acá, este de acá, acá, espérate, este, este de acá es el extensor corto del carpo. Acá está señalando el tendón común de los extensores, común de los extensores. ¿Que dónde es? En el epicóndilo lateral, ¿ya? Pues acá es esto. Entonces, seguimos esto, mira, este de acá, seguimos este y este de acá. Síganlo, 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 síganlo. Síganlo cómo se mete por debajo. Entonces, ¿qué músculos serían estos? De acá que están señalando, este y este. Entonces, ¿qué músculo sería? Este de acá, este sería el músculo extensor radial largo del carpo. Y este de acá sería el músculo extensor radial corto del carpo. Y así, no es tan complicado, chicos. Acá están ustedes para que lo revisen, lo llenen también. Y ya, eso sería todo. Ese es un caso clínico característico. Estos de acá yo los voy a hacer después con ustedes. Esos dos últimos, porque es más de, es más de, tiene que ver con mano. A ver, paciente mujer de 60 años refiere caída en el baño, refiere protegerse de la caída apoyando su mano contra el suelo. O sea, cuando uno se apoya su mano normalmente se apoya así, ¿no? Para no caerse de cara. Pero hay veces que las mujeres, generalmente mujeres ancianas, mujeres posmenopáusicas, mujeres que ya no tienen estrógenos, la baja de estrógenos te lleva a un estrés oxidativo a nivel óseo. Y ese estrés oxidativo a nivel óseo te lleva a una osteoporosis. Por eso las mujeres son el sexo más frecuente con osteoporosis, ¿ya? Entonces, eh, estas mujeres cuando se caen generalmente tienen los huesos frágiles, principalmente vértebras, cadera y radio. Entonces, cuando uno cae y se apoya, se apoya así como se ve acá. Pero es esa fuerza que genera, es una fuerza que empuja hacia ella, no es la fuerza del piso, que es así, y genera una hiperextensión, ¿cierto? Una hiperextensión. Acá está, ves cómo está extendiendo esto. Y empuja hacia arriba. Entonces mira cómo está hacia arriba, como un tenedor, mano del tenedor. ¿Ya? Mira cómo está hacia arriba la mano, hacia arriba, hacia arriba. ¿Ya? Como un tenedor. Entonces, cuando te digan esto, mire, deformidad dorsal o desplazamiento dorsal de un hueso, y es una mujer de 60 años, o sea, posmenopáusica, que se queda en el baño y dice una caída apoyando su mano con hiperextensión, hiperextensión, uno, hiperextensión, dos, osteoporosis. ¿Qué te dice eso? Que es una mujer anciana, tres, 60 años. ¿Qué te dice eso? Generalmente que se cae y hace hiperextensión y que presenta una deformidad dorsal, que eso se llama mano de tenedor, mano de tenedor. Te dice que hay fractura radio, de radio. ¿Y por qué se forma así? Por la fuerza, por la misma fuerza, chicos, acá se ve. ¿Listo? Entonces, si nos ponemos a pensar, la parte que se articula es el radio, entonces por eso, cuando se fractura eso y la fuerza es para arriba, eso se va para arriba, y lo demás se queda ahí, ¿ya? Entonces, esa es la fractura de Coles. Hay otra que es la fractura de Smith, que es al revés, que es una hiperflexión, que también es, después de la de Coles, es la más frecuente en radio, ¿ya? Ya, entonces, esto sí lo hemos visto.
tercio medio de húmero. ¿Qué te dice tercio medio de húmero? ¿Qué pasa por ahí? El surco radial. ¿Qué tiene el surco radial? Nervio radial y arteria braquial profunda. Profunda. Entonces, si no funciona el nervio radial, las funciones extensoras no están. Extensores no están. Predominan los flexores. Entonces, por eso tu mano se llama mano en péndulo, o mano en gota o caída. Así. Y ya, bueno, estas sí las dejamos. Bueno, esta no va. Ya, entonces, así se vería una mano en péndulo. Predominan los músculos flexores, las de acá, las de adelante, porque los extensores no están funcionando. Listo, entonces, eso sería todo, chicos. Ya, ya saben, si tienen alguna duda, no duden en escribirme y solucionar sus dudas. Para eso estamos acá. Y ya, bueno, espero que les haya servido esto. Hasta luego, chicos.